Bueno chicos, bienvenidos a Innovación en Acción, el impacto de la IA en los negocios. Este es un ciclo que abrimos nosotros, primer episodio, de la mano de AmCham, donde vamos a estar conversando básicamente de cómo la tecnología está, digamos, empezando a meterse en las distintas industrias, en principio no tradicionales, mejor dicho, no tecnológicas, ¿no? Que nos permitan de alguna manera ver cómo hacemos para que la tecnología se empiece a meter y empiece a colaborar con estas industrias no de base tecnológicas. Así que estoy con ustedes, Carlos, Carolina, bienvenidos. Gracias. Y quiero arrancar brevemente preguntándoles desde su experiencia, desde sus industrias, cómo ven primero la transformación digital y después la inclusión de la IA en estos procesos que, bueno, vienen siendo, casi les diría, del día a día. Carlos, ¿arrancás? Bien, dale. Vamos. En nuestro caso, lo que es la, ¿La IA? la IA, Sí. eh, todavía la industria está un poco reticente en aceptar la tecnología. En muchos casos no terminan de confiar o no terminan de ver los beneficios que puede llegar a traer aplicados a todos los datos que se generan en los procesos industriales. Para repasar un poquito y para que los que nos están escuchando y nos están viendo sepan un poquito en qué industria estás. Contanos un poquito de eso. Dale, nosotros trabajamos fuerte en lo que es generación de energía, también trabajamos en oil and gas y en alimentos y bebidas, un poco de farma. Industrias tradicionales, Exactamente. muy basadas en procesos muy duros, muy rígidos, y que entiendo están todo el tiempo amortizando un sistema anterior, digamos, están todavía trabajando con un formato que les cuesta ver esa oportunidad. ¿Y ahí con qué te encontrás? ¿Cuál es la barrera que encontrás? Tal cual. ¿Comercial? La principal barrera es la aceptación de que hay que cambiar la forma de trabajar. Ya no podemos continuar trabajando con los procesos rígidos que se trabajaban antes, sino que ahora la gente tiene que empezar a pensar de otra forma, a empezar a ver la tecnología como un aliado, no como un enemigo, y de esa forma, nada, incluir la tecnología en los procesos, empezar a sacarle todos los beneficios que trae. Nuestra forma es hacer pruebas piloto, cosas chicas, acotadas, concretas, y que ellos puedan ver, digamos, una forma de demostrar el efecto que trae en las operaciones, en los resultados económicos para la compañía también, en la simplicidad de los trabajos para las operaciones, en la predecibilidad de lo que va a ocurrir, y de esa manera trabajar de una forma anticipada, no reactiva, y que fluya mucho más la dinámica de la industria y que no sea trabada por problemas, por fallas, por conflictos, que lo que genera es trabajo no programado y obviamente costos adicionales o sobrecostos sobre lo que es la producción. Voy a cambiar de industria, te pregunto a vos, Caro, bienvenida. Gracias. Estás vos en otro ecosistema, un ecosistema de real estate, nada que ver, ahora contás un poco más, un poco sobre vos y sobre tu trabajo, y donde los procesos, a diferencia de las industrias más tradicionales que tienen mucho manual de procedimiento, que tienen mucha rigidez en ese sentido, bueno, acá es un poco más, te diría, la libertad de quien lo opera, comercialmente, la empresa. ¿Cómo surfeas ese momento? Exactamente, yo diría es un poco más humano el tema. ¿Sí? El real estate son los espacios que habitamos, es el espacio en donde estamos ahora, es el ecosistema de los espacios que vivimos. Y las nuevas tecnologías de a poco se van adoptando, pero a un ritmo muy distinto a otras industrias. Mundialmente es un rubro que genera y mueve muchísimo dinero y somos uno de los rubros más atrasados en adopción de nuevas tecnologías. Esa Me, es la realidad. me pasaste un dato antes de cuánto era el volumen transaccional de la industria en general. Sí. ¿Cuál era, te acordás? Son aproximadamente 300.000 millones mensuales que se transaccionan en el mundo, en nuestra industria. Y a pesar de eso, estamos en la lista de los... Estamos 17 de entre 20 de las primeras industrias que estamos adoptando las nuevas tecnologías. ¿Cuál es el motivo por el cual vos ves que todavía no está, digamos, en el día a día de la conversación? Entiendo, a ver, vamos al real estate, son tickets muy altos, son tickets muchas veces que en el modelo B2C son de baja recurrencia, porque uno compra una casa
en pocas, digamos, no todos los días, en el mundo del industrial también, en el B2B también funciona de esa misma manera. Uno no hace grandes inversiones de manera constante. Entonces por ahí no tenés la presión por la eficiencia como por ahí podés tener en una industria que tiene una actividad continua. Pero ¿por qué crees? ¿Cuál es el motivo? Puede tener que ver con un cambio generacional, puede tener que ver con un costo de oportunidad de decir, bueno, monto toda una nueva forma de generar el negocio. ¿Por dónde lo están viendo? ¿Dónde crees que está la dificultad? Hoy en día, más que una dificultad, creo que es una manera de preservarse frente a estos cambios un poco más cautelosamente. El rol del ser humano en nuestra industria es muy fuerte al ser humano, tanto como empresas, como decisiones, esta parte del instinto humano al momento de hacer transacciones pesa muy fuerte todavía, y la adopción de las nuevas tecnologías al principio puede parecer que choca contra eso, pero en realidad es un aliado. Entonces, lo que estamos haciendo, al menos desde nuestra empresa, lo que estamos haciendo es modelos de acercamiento al ser humano y a esa intuición que nosotros percibimos que las personas tienen y que quieren potenciar. Entonces, si bien no es una industria que parece tecnológica, que no se llama tecnológica, por detrás venimos trabajando con sistemas que por sí son tecnológicos y con datos. Nosotros somos una industria que es muy data driven, digamos, se mueve por los datos. Datos de absorción, de vacancia, de tendencias para generar forecasts. Antes era con un Excel, una formulita. Hoy en día tenemos nuevas tecnologías que nos permiten hacer esos procesos más rápido, pero también cuidadosamente. Entonces, la adopción de las nuevas tecnologías tiene que ser muy cuidadosa, tiene que ser acompañando al ser humano. Mencionaste dos cosas que, bueno, nada, son muy interesantes. Nosotros en la universidad trabajamos mucho con una mirada de negocio basada en datos, pero porque entendemos que el dato, más allá de que antes se recopilaba en un Excel o en una libreta y hoy se hace de manera automatizada, es el valor futuro de tu negocio. Nosotros todo el tiempo hablamos de esa lógica, de entender que la información que captás hoy es la que te permite abrir líneas futuras de ingreso que van a ir dependiendo del cliente y la necesidad del cliente en el momento que requiero que el time to market, de alguna manera, el producto aparezca. Y ahí voy con el tema datos. El tema datos, Carlos, ¿cómo ves el tema datos? El tema datos en cómo, o sea, las empresas tradicionales, las empresas mayormente que nos rodean constantemente, no están, sus estructuras de captación de datos no están pensadas con esa lógica. Están pensadas con una lógica de performance o de responder al proceso operativo ese que hablábamos anteriormente. Una empresa de logística te va mostrando el seguimiento de un paquete, pero no recopila los datos para poder eventualmente hacia adelante estructurar un nuevo modelo de negocio. ¿Qué están proponiendo? ¿Cómo ves eso? Tal cual, es así como vos decís. Los datos están, las variables se miden, pero el problema es que no se hace nada con eso. Se historizan seguramente porque es necesario tener historia de lo que ocurrió, de lo que sucedió durante los procesos, pero no se le saca todo el provecho que se le puede sacar. Creo que la IA y todas las nuevas tecnologías vienen a hacer uso de toda esa historia para después poder proyectar hacia el futuro que el comportamiento de las industrias, ir prediciendo lo que va a suceder. Entonces, de forma anticipada, uno tiene conocimiento ya. Te voy a molestar un poco, a ver si me sale. Si los datos están y siempre estuvieron, ¿el problema está en los datos o el problema está en que nosotros como profesionales tenemos que subir un poco el seniority y mejorar la forma, digamos, de interrelacionarnos con esa información que antes por ahí la teníamos un poquito más difícil de acceder y hoy la tenés casi en términos inmediatos? Esa es para mí una duda que la comparto para ver si me ayudan a encontrar la respuesta. Creo que es una combinación. La realidad es que la información está para poder procesarla rápido, está disponible para ser procesada, para tener datos, digamos, información confiable en tiempo real, y lamentablemente no se usa. Entonces va por el lado, creo que más por el lado del seniority, de qué es lo que
queremos experimentar con los Coincido. datos y llevarlo a información. ¿Sabes por qué? Que no mueren en datos nada más. Y aparte coincido por el hecho de que hoy es mucho más, te deja mucho más en evidencia. Porque antes era no tenía el dato, o no tengo la información, o no la puedo captar, o el dato que tenía era de hace 6 meses. Ahí es donde te voy a Dale. interrumpir. En nuestra industria el dato es clave. Yo estoy en esta industria hace 15 años ya y nosotros venimos traqueando los datos desde hace más de 15 años, digamos, muchísimo más de 15 años, y los datos los usábamos y los seguimos usando. Por eso hablaba de esto de los sistemas. Los datos que nosotros traqueamos son datos, eso que es otro tema que para nosotros es muy importante en nuestra industria, la fiabilidad del dato, el dato limpio, el dato puro, digamos, no dato basura. Nosotros tenemos dato limpio, porque los procesos anteriormente eran más manuales. Era ir a preguntarle a un gerente de un depósito cuánta gente estaba ocupando ese depósito. Entonces tenemos un histórico de datos que desde hace muchos años que lo venimos usando, con distintas herramientas, que hoy lo podemos llamar motores, hoy podemos decir que son distintos motores. Antes era un Excel o una persona pensando cómo usar estos datos y haciendo predicciones manualmente. Y predicciones que sí tardaban más, pero daban resultados bastante acertados, por no decir Muy preciso. muy precisos. Y hoy en día lo que nos pasa es que se nos ve como una industria que está atrasada en términos de tecnología, pero a la vez, sabiendo que tenemos todos esos datos limpios, preparados, listos para usar de hace un montón de años, mi percepción es que estamos incluso un poco más adelantados que el resto de las industrias. Sí, ni hablar. Tienen una matriz de datos muy estructurada. El tema es, vuelvo al anterior. ¿Qué hacemos con eso? Vuelvo a la pregunta que es, hoy tenés la posibilidad de captar un montón de datos, estructurarlos, y tenés la posibilidad encima de automatizar procesos. Voy a ir con vos ahí, Carlos, que vos te dedicás básicamente a eso, Claro. a la automatización de procesos para digitalizar justamente con el fin. Mi enfoque siempre es comercial y es de modelo de negocio, eso es por una derivación de mi profesión, con lo cual para mí el dato, si no tiene un correlato de una línea de ingreso, ¿para qué lo quiero? Básicamente, ya sea vía experiencia de usuario o vía monetización directa. Digo, ¿cómo ves que las empresas están yendo a captar información, automatizar procesos, y qué hacen con eso? ¿Hacen algo o es simplemente un mandato corporativo? Bien, creo que hoy en día se está empezando a hacer, se va relajando un poco y se empieza a hacer. Algo que ocurre típicamente es que los datos antes en las industrias eran de cada sector, de cada departamento, de cada área, y estaba muy sectorizado todo, la parte de mantenimiento, operaciones por otro lado, logística por otro lado. Entonces funcionaba cada sector por separado, y la necesidad de tener una industria mucho más demandante, mucho más específica y con velocidad, requiere que funcione la industria en conjunto para poder cumplir con las demandas del mercado. Entonces la forma de solucionar eso es la integración entre las áreas, integrar los datos en una gestión completa, tener transparencia en los datos, porque siempre estaba el pasamano de un dato que por ahí se tomaba a mano, que alguien lo tipeaba y lo tipeaba mal, entonces ya empezabas a tener, la información no era real. Entonces tener transparencia en los datos, integridad, y a partir de ahí empezar a construir lo que necesita cada cliente para funcionar como un conjunto y llegar a tiempo con las necesidades del mercado. Te hago una pregunta que tiene que ver mucho con lo contextual. ¿Están recibiendo, imagino que la respuesta es sí, pero corregime si es una interpretación errónea, que están recibiendo muchas consultas de lo que tiene que ver con, obviamente, automatización, digitalización y demás? No sé si automatización en términos de hardware, me refiero más a robótica, o específicamente a lo que es automatización de procesos digitales. Y ahí la pregunta es si efectivamente está apareciendo esa necesidad, si efectivamente está impactando también en el trabajo, o va a impactar en el trabajo nuestro, humano me refiero, y cuáles son las dificultades, si son de inversión,
las que están teniendo las empresas para meterse en esa automatización, con si tiene que ver con la reconversión de los perfiles que lideran esos procesos, si tiene que ver con, no sé, regulación, si tiene que ver con qué se encuentran ellos internamente a la hora de querer ir por ese lado. Bien. El tema es así. La industria está queriendo adoptar las nuevas tecnologías. Muchas veces no sabe bien para qué o con qué fin o qué tecnología usar para resolver las necesidades que tienen. Entonces ahí está nuestro acompañamiento en ayudar a los clientes a tratar de entender, de que sepan por dónde tienen que ir, qué tecnología es la que mejor resuelve la necesidad que ellos tienen, y a partir de ahí empezar a trabajar. Así que hay una apertura en los clientes en aceptar las tecnologías. Lo que mencionabas sobre cómo impacta en lo laboral las nuevas tecnologías. Obviamente hay que transformarnos, hay que reinventarnos, una palabra que ya está siendo usada hace tiempo, pero no viene a reemplazarnos. La tecnología viene a potenciarnos, a complementarnos, a ayudarnos a tomar mejores decisiones, a ayudarnos a entender mejor cómo funcionan las cosas para ser más eficientes en nuestro trabajo. Y lo que lleva a la adopción de las tecnologías en las industrias, si hay alguna barrera, yo veo que la mayor barrera es cambiar los procesos. Cambiar los procesos que ya están acostumbrados. Cuando uno va a la industria y empieza a hablar de tecnología, muchos se plantean, ¿para qué cambiar si así estamos funcionando hace años así? Lo que pasa es que, digamos, se van quedando atrás de a poco y a veces es medio imperceptible, no se llega a ver, pero a medida que va pasando el tiempo se van quedando atrás tecnológicamente y eso los va dejando fuera del mercado en algunas cosas. Yo lo categorizo como una gestión de crisis adelantada, porque en el momento en que estás en la crisis no podés gestionar la reconversión y la crisis, te va a ocupar el tiempo la crisis. Dijiste algo que me gustaría desafiarla, Caro, a ver si es cierto. ¿No nos va a reemplazar la IA? No. ¿En ningún proceso? ¿En ninguna estructura de lo que sería el trabajo en general, que ocupa una gran cantidad de empleabilidad? ¿En ninguno? No nos va a reemplazar, nos va a transformar. Eso significa que sí puede haber muchas personas que fluctúen su día a día en términos de tareas, digamos. El término reemplazar al ser humano es más que nada transformar la manera en que piensa el ser humano, transformar las tareas que tiene en el día a día y la manera en que presentamos la información, digamos. No viene a transformar porque el error es humano y el error es lo que nos enseña. Y lo que nos enseña es el error humano, no el error de las máquinas o de las nuevas tecnologías. Entonces, tenemos que aprender del error humano, no del error de las máquinas. Estamos en un momento en donde es muy importante ver al ser humano y ver que los errores que comete el ser humano son los que tenemos que tener en cuenta. Entonces, reemplazar ese error humano es el desafío. Te llevo a eso para ir cerrando de a poquito el futuro. ¿Cómo ves el futuro? Un poco Caro ya nos dijo cuál es su mirada de futuro. Y de parte tuya, Carlos, ¿cómo lo ves? Bien, yo veo, digamos, la industria, la veo con mucha tecnología, ¿sí? Y con personas, con empleados, trabajando detrás de la tecnología, aprendiendo de los procesos y viendo la manera de siempre buscar la eficiencia y la mejora cotidiana. Bueno, de mi parte, agradecerles a los dos por estar acá, agradecerle a AmCham por el espacio. Nada, en mi rol de host, que va a ser la primera, porque van a ir rotando, para mí fue un placer tenerlos. Y dejando la duda un poquito de si estas opiniones, sensaciones y estimaciones futuras que vamos construyendo acá van a terminar yendo para ese lado o nos va a sorprender. Así que nada, gracias de vuelta por estar acá. Bueno, muchas gracias. Es un placer.